2, 1, ya. Ya. Buenos días, señores estudiantes. Buenas tardes, ¿no? Voy a dar unas indicaciones generales, por eso le dije al compañero que comience a grabar para que quede todo claro, por favor, porque después ustedes van e indican a los padres de diferente manera. Y aquí está todo grabado. ¿Y cuáles son las indicaciones, por favor, para volver a repetir? ¿Qué actividades tienen que subir a la plataforma de Educay y qué actividades tienen que subir al portafolio? Por favor, tomar apuntes, ¿no? ¿Qué actividades? Hay la plataforma de Educay, por favor, por medio de la parte que dice cuaderno de clases. Ahí van las tareas, ¿sí? Tienen que subir lo que les dije al comienzo, los organizadores gráficos, ¿sí? Que ya tienen que seguir haciendo. Y también las respectivas palabras con su significado, ¿ya? Eso tienen que subir a lo que es la plataforma de Educay. Y alguna consulta que les mande durante las clases, ¿no? Eso va a la plataforma de Educay. Al portafolio, por favor, todo lo que se trabaje en el libro, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo en el libro? Por favor, anotarán. Ustedes tienen que resaltar las palabras del libro, ¿sí? Van resaltando, toman la evidencia fotográfica y eso suben al portafolio. ¿Qué más tienen que subir al portafolio? Lo que dice evaluación formativa, ¿sí? Cada libro tiene una parte que se dice evaluación formativa. ¿Sí? Ahí están viendo, ¿no? ¿Sí? Eso tienen que subir al portafolio. Por favor, saquen los libros, los que tienen en las manos los libros. Ubíquense, por favor, en la página 13. ¿Ya? Se ubicaron en la página 13. En la página 13 hay tres partes. Una donde están las preguntas que tienen que resolver, ¿sí? La otra, con el número 4, lo que dice trabajo colaborativo. Sí le ven, ¿no es cierto? Eso no van a hacer, ¿sí? Pero lo que sí dice 5, actividad investigativa. ¿Ya? Eso sí tienen que hacer. ¿Ya? ¿Qué dice la actividad investigativa? Dice, investiga la existencia de otros textos sagrados, aparte de los abordados en esta lección, que mencionen el creacionismo. Analiza cuál es su principal fundamento y a qué doctrina pertenece. Dice, presenta tu trabajo con imágenes empleando una presentación de PowerPoint. Eso no. Simplemente lo desarrollan, ¿no es cierto? Y eso suben al portafolio. Vuelvo y repito. Lo subrayado de las palabras, la evaluación formativa y la actividad investigativa van al portafolio. ¿Sí? Por favor, que quede bien en claro, ¿no? Todas esas actividades van al portafolio. En otras palabras, todo lo que trabajemos en el libro. Lo que trabajemos en el cuaderno, en cambio, van a la plataforma de Educay. Mucho ojo, por favor, por medio de la parte que dice tareas. ¿Sí? Porque hay estudiantes que están mandando como mensaje. No, por favor, mensaje no. Tiene que ser por tareas. Si usted me manda por mensaje es porque simplemente se acabó el tiempo. Ojo en este sentido, por favor. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Ya. Bueno, entonces comencemos la clase Listo. del día. Sí, señor. Una pregunta, las actividades investigativas, ¿hay que hacer aquí mismo en el libro, pegarle un papelito o le hacemos en el cuaderno? Puede hacerle como manera de chismoso, sí. Puede hacerlo. Y toma la foto y manda. Sí, no hay problema en ese sentido. Sí puede hacerlo en ese sentido. ¿Sí? Ya, dicen, con respecto a lo del glosario, yo le envié por mensaje, usted nos va a enviar el link por medio del Educay. Sí. Sí, yo le voy a generar.
Sí, el día de hoy les Ya, voy a generar para que todos puedan enviar por medio de tarea. ¿Ya? Simplemente le voy a poner, por favor, señor estudiante, enviar el glosario. Las evidencias del glosario. Punto. Usted ya sabe qué tiene que enviar. Una situación, por favor. También observar que se mande el archivo. Porque muchas de las veces no se manda el archivo y usted piensa que ya mandó. Yo reviso y no hay el archivo, así que mucho ojo en ese sentido. Verificar que se mande el archivo. ¿Sí? Bueno, eso nada más. ¿Tienen alguna gracias. otra pregunta? ¿No? Ya, vamos a seguir con nuestra clase. Bueno, ¿con ustedes hasta dónde avanzamos, señorita Morales Emily? ¿Puede darme un pequeño resumen? Sobre el origen de la vida y el del universo, así que no era lo mismo. Bueno, algo hablábamos, ¿no es cierto?, ya del origen de la vida, principalmente sobre la teoría creacionista, ¿no es cierto?, que hubo un ser superior, el cual originó la vida. Pero para que se origine la vida, teníamos que tener, ¿no es cierto?, una parte inicial, donde se produzca este origen de la vida, ¿sí? Ustedes saben que en el comienzo, ¿no es cierto?, cuando hablamos del origen del universo, hay diferentes teorías, pero la que más sobresale es la teoría del Big Bang, ¿no es cierto?, que dice que se produzca una gran explosión y de esta gran explosión comenzaron a condensarse las diferentes partículas y dieron origen a los diferentes sistemas, constelaciones, ¿sí? Y dentro de estos se dio origen a los planetas. Pero vean, para que se pueda originar la vida, según teorías, dice que en la Tierra tenía que tener una atmósfera primordial, una atmósfera primitiva, ¿sí? ¿Cuál era esta atmósfera primitiva? ¿Alguien sabe cómo estaba constituida esta principal atmósfera? Gases tóxicos. Bueno, exactamente estaba formado por gases tóxicos. No estaba formada por elementos simples, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Vean, nosotros estamos compuestos por 4 elementos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Vuelvo y repito: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De ahí en menor proporción tenemos fósforo, potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Y otros elementos en menor proporción. Pero los elementos básicos son estos 4: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero vean, en esa atmósfera primitiva, vean, las condiciones no eran las más adecuadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Había gran incandescencia porque los volcanes erupcionaban constantemente. La erupción de los volcanes emanaban gases tóxicos a la atmósfera, lo que le hacían, ¿no es cierto?, que la atmósfera se presente oscura y no permitía la entrada de los rayos solares o los rayos ultravioleta que ayudarían, ¿no es cierto?, de esta manera a formar la nueva atmósfera que origine la vida. Vean, ¿cómo se presentaba esta atmósfera? Tenía gases principalmente como el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, tenía metano, obviamente tenía gotas de agua y amoníaco, ¿sí? Por una síntesis química se cree que estas sustancias se desdoblaron en un proceso inicial, ¿sí? ¿Qué significa desdoblar? Que estos elementos que necesitamos, como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se separaron, ¿sí? Y dieron, ¿no es cierto?, conjuntamente con las otras sustancias a los primeros seres vivos. Se originaron los primeros principios de vida. Vean, no se sabe exactamente, ¿no es cierto?, cómo se produjo este hecho, pero básicamente se cree que por la acción de los rayos solares, por la acción de los truenos, ¿sí?, de los relámpagos, vean, tuvieron esos elementos químicos, ¿sí?, pueden ser los precursores para el origen de la vida. Como les decía, hay diferentes teorías.
Ya vimos del creacionismo, ¿no es cierto? Otra teoría, vean, tenemos la teoría de la generación espontánea. Esta teoría básicamente fue promulgada y fue defendida por Aristóteles. Ustedes saben que este es filósofo griego, ¿no es cierto? Vean, no tenía las condiciones para establecer muchas cosas, pero ya se interesó en este tema sobre el origen de la vida. ¿Cómo se interesó? Básicamente veía que en ciertas cosas o en ciertos elementos, o mejor dicho, de la materia inerte, se originaba la vida. ¿Sí? Entonces él pensaba que así fue el inicio de la vida. Y vean, había unas historias tan absurdas, ¿no? Porque estos precursores o promotores de esta teoría de la generación espontánea eran filósofos. Aristóteles, Platón, Sócrates, Ovidio, Virgilio. Posteriormente hubieron otros que también más avanzados, ¿no? Redí, Pasteur, que trataban, ¿cómo les digo?, ¿cómo les puedo interpretar esto, lo de que es el origen de la vida? ¿Y por qué les digo que eran a veces unas teorías bastante descabelladas, ¿no? Vean, les pongo un ejemplo. Había un autor que decía que de la putrefacción de las tripas de un toro se originaba la vida. Pero ahí viene la incógnita, ¿no? La interrogante. ¿De dónde salió el toro? Pues estamos viendo, ¿no es cierto?, el origen de la vida. ¿Sí? ¿Y por qué él decía esto? Porque simplemente veía que de la carne podrida, vean, básicamente aparecían larvas. ¿Sí? Pues ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto? Estas larvas eran de moscas. Para que las larvas de las moscas puedan sobrevivir, ¿qué hacen en las moscas? Buscar tejido muerto, tejido inerte, para que estas larvas se alimenten de ahí y poder desarrollarse. Vean, otra teoría. Vean, decía también, en este caso, Van Helmont, vean, decía que si se colocaba trigo en una ropa sucia, después de 21 días obteníamos ratones. Vean, y lo peor, más absurdo, decía que preferiblemente si era de una mujer. Vean, si estamos viendo, ¿no es cierto?, el origen de la vida. Primero, ¿de dónde apareció la blusa o la camisa? Segundo, que sea de mujer. Tercero, ¿dónde aparecían los ratones? ¿Alguien me puede decir de dónde aparecieron los ratones? Utilizando la lógica. Buscando comida, lo encontraron en el trigo. Exactamente. Muy bien, señor Cárdenas. Exactamente. El trigo, ¿no es cierto? Los ratones se alimentaban de trigo. Y obviamente, si tú pones en un sitio abierto, ¿no es cierto?, gran cantidad de trigo, obviamente iban a aparecer ratones. Vean, entonces les decía, hay esas historias, ¿no es cierto?, o teorías, vean, tan absurdas, ¿no es cierto? Vean, o la teoría de Aristóteles decía que hay un principio activo y un principio pasivo, ¿sí? Del principio pasivo se originaba la vida, o de la materia inerte. Vean, entonces decía, del barro en descomposición daba origen a la vida. Pero bueno, esas teorías de la generación espontánea fueron tratadas, ¿no es cierto?, posteriormente de tratar de establecer cómo se formó esto. Entonces ahí apareció Francisco Redí y colocó 3 recipientes, miren, en los cuales colocó 3 pedazos de carne. Vean, el uno lo dejó totalmente a la intemperie. El segundo lo hizo parcialmente, lo tapó parcialmente. Y el tercero lo tapó totalmente. Vean, ¿qué observó él básicamente? En el primer recipiente, ¿no es cierto?, o frasco sin sellar, vio que se originaban las larvas. En el segundo, como les dije, lo tapó parcialmente, también se originaron larvas. Y en el tercero, en cambio, no pasó nada. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué pasó en el primero y en el segundo? ¿Cuál es la diferencia del primero y el segundo recipiente? Y el segundo recipiente.
En A el ver, primer recipiente en el que está al descubierto, ahí las moscas depositan las larvas y eso permite que se puedan reproducir con mayor facilidad, ya que ahí encuentran alimento. Y en el frasco cubierto con una gasa es casi posible, solo pueden ahí depositar las larvas en la parte superior de la gasa. exactamente, ¿no es cierto? Vean, en el primer frasco, obviamente sobrevivieron las larvas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenían su forma de alimentarse. En cambio, que en el tercer frasco se colocaron las larvas, pero no sobrevivieron. ¿Por qué? Porque no encontraron una manera de alimentarse. Obviamente que en el tercer frasco no hubo ni una ni otra cosa, ¿sí? No hubo ni larvas. ¿Por qué? Porque estaba herméticamente sellado. En el segundo frasco, ¿por qué colocaron las larvas? Ustedes saben que la carne se descompone. Al descomponerse, ¿qué pasa? Genera gases. Y esos gases malolientes, ¿no es cierto? Son atraídos son atraídos, mejor dicho, las mosquitos. Bueno, posteriormente, vean, Newt Hedman y Spallanzani, otros científicos, trataron también, vean, de ver cómo se crecían microorganismos. ¿Ven? Y prácticamente es más o menos parecido a lo anterior. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál me puede decir la diferencia en estas dos imágenes? Hagan un análisis. A ver, ¿alguien que pueda hacer el análisis de la imagen? Que en una imagen el frasco está abierto y en la otra está sellado. Exactamente, ¿no es cierto? Newt Hedman, vean, los tres frascos están abiertos. Sí. Obviamente, ¿no es cierto? Cuando hay una sustancia que contiene elementos orgánicos, ¿qué pasa? Da origen a microorganismos. Vean, aquí simplemente, vean, John Newton primero calentó el frasco, enfrió, pero el primero, segundo y tercer frasco estaba abierto. En cambio, Lázaro Spallanzani hizo el mismo experimento. ¿Pero qué hizo primero? Calentó, ¿no es cierto? Primer frasco sellado, no hubo crecimientos. Esperó un tiempo, tampoco hubo crecimientos de microorganismos. Pero en el momento que destapó el frasco, ¿qué pasó? Simplemente ahí sí hubo origen de microorganismos. ¿Por qué creen que se da esto? ¿O por qué creen que se dio esto? El oxígeno es factor fundamental para que se pueda desarrollar la vida. Exactamente. Vean, ¿se acuerdan cuando les decía en la tierra primitiva y los compuestos que nosotros formamos? ¿No es cierto? Estaba carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Vean, al tener contacto con el oxígeno, simplemente ahí comenzaron a aparecer ciertas formas de vida. ¿Sí? Posteriormente a esto vino otro científico, Pasteur. ¿Alguien me puede decir, Pasteur, qué es? ¿Cómo fue considerado Pasteur? ¿Alguien ha oído sobre este científico? Nadie ha oído sobre Luis Pasteur. ¿No? A ver, señorita Noriega, saque el libro, por favor. Página 12. Deme leyendo lo que dice la teoría de la generación espontánea. Ya. La teoría de la generación espontánea sostiene que la materia inerte puede dar origen a seres vivos. Aristóteles imaginaba que partes de la materia contenían un principio activo y que en circunstancias adecuadas se formaba un ser vivo. Aún en el siglo XIX. En el siglo XIX, la mayoría de la gente creía que nuevos seres y nuevas especies surgían todo el tiempo gracias a la generación espontánea, tanto de la materia
inanimada como de otras formas de vida no relacionadas. Así pues, no era raro pensar que los gusanos se generaban a partir de la carne. Sigo leyendo. Sí, siga nomás. El peso de esta teoría fue tanto que incluso hubo quienes intentaron respaldarla por medio de experimentos. Tal es el caso del científico flamenco Jean-Baptiste van Helmont, que vivió en el siglo XVII y que al poner trapos sucios y puñados de trigo en un granero cerrado durante 21 días, observó la presencia de ratones. Entonces asumió erróneamente que se había generado espontáneamente sin considerar la posibilidad de que estos animales se hubieran colado por algún agujero tras ser atraídos por la comida. En contraste, otros experimentos más controlados pusieron en duda esta teoría. Un ejemplo son los ensayos del italiano Francesco Redi, los cuales se describen en el gráfico adjunto. El golpe de gracia para estimar la veracidad de la generación espontánea se dio 2 siglos más tarde con los experimentos del médico francés Louis Pasteur, gracias a los cuales se comprobó la presencia de microorganismos en el ambiente. Bueno, vean, simplemente qué es la diferencia entre Needham y Spallanzani. Él hizo el mismo experimento, sino que básicamente cambió la forma de los recipientes. Y ahí se originó o se dio la idea, ¿no es cierto? Como dice aquí, que toda sustancia, al ser expuesta al medio ambiente, generaba microorganismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se encontraban las condiciones. ¿Y por qué les decía si no sabían qué realmente hizo Pasteur? Bien, Pasteur fue el precursor, ¿no es cierto?, de las vacunas. A partir de esto que él encontró, ¿no es cierto?, vio o se produjeron las vacunas. ¿Alguien me puede decir de ustedes qué es una vacuna? ¿Alguien sabe qué es una vacuna? Es como un anticuerpo para poder, no sé, prevenir o aguantar las enfermedades. Bueno, más o menos tienes la idea. ¿Alguien más? Anticuerpos que permiten generar inmunidad en los seres humanos. Ya, pero ¿cómo llegaron esos anticuerpos a nosotros? Señorita Atrás. Carrera, ¿puede indicarme si sabe? Más o menos tienen la idea de sus compañeros. Sí, del experimentos, algo así. A ver, ¿cómo llegaron esos anticuerpos a nuestro cuerpo? A ver, ¿quién me puede decir? A través de la aguja. O sea, de la inyección. No. Por el microorganismo. A ver, señor Camacho. Preparación por los líquidos, por lo que se preparan los líquidos, de ahí lo vacuna. Bueno, a ver, les explico. La vacuna, ¿qué es una vacuna? Vean, es el mismo virus, pero atenuado su virulencia. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ahorita que estamos en esta pandemia, ¿no es cierto? Están tratando de buscar la vacuna contra el COVID-19. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que cogen el mismo virus, lo hacen menos fuerte, ¿no es cierto? Porque imagínense, si cogieran el mismo virus, con la misma fuerza que tiene el virus, ¿qué pasaría donde la persona? Le ocasionaría la enfermedad, ¿no es cierto? Pero en el caso de las vacunas, es el mismo virus, pero se le atenúa, se le hace menos su fuerza. Entonces, eso es lo que se inocula en una persona. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es inocular? No, se le inyecta a una persona. Al ser menos, ¿no es cierto?, la potencia de este virus hace que nuestro cuerpo cree los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad en caso de que una persona la adquiera. ¿Sí? En otras palabras, digamos
que tenga un virus de 100% de potencia. ¿Ya? Si hablamos en porcentaje, es algo hipotético, ¿no? Para que me entiendan. ¿Sí? Tenemos un virus que tiene 100% de potencia. La vacuna viene a ser solamente un 5 a 10% de potencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestro organismo pueda crear los anticuerpos. Ustedes saben que los anticuerpos es un mecanismo de defensa de nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros nos enfermamos de algún tipo de infección, sea bacteriana o viral, ¿no es cierto? Nuestro organismo crea estos anticuerpos, ¿sí? Que simplemente nos sirven para luchar contra esa enfermedad. Vean, entonces ya tenemos nuestros anticuerpos, ¿no es cierto? Nos pusieron la vacuna, simplemente ya tenemos los anticuerpos hechos. Viene el mismo virus, ¿sí? Ahí sí ya, el virus con el 100% de fuerza. Como nosotros tenemos los anticuerpos, simplemente no nos da la enfermedad o simplemente los síntomas son leves. Vean, eso es lo que hace una vacuna. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes. ¿No? No, Alicia. Bueno, espero que les haya quedado esto. Tenemos otra teoría. Vean, la teoría de la panspermia. ¿Sí? Antiguamente también se le denominaba como teoría migracionista. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir por qué le decían migracionista? Porque fue de un lugar a otro. Bueno, básicamente nos indica esta teoría. Ustedes saben que la Tierra tenía constantes choques de meteoritos. ¿Sí? Entonces, en estos meteoritos venían estos elementos que yo les decía anteriormente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que chocaban contra la Tierra, y aquí tenía o se encontró las condiciones adecuadas, ¿sí? ¿Para qué? Para dar origen a lo que se conoce como los seres vivos. A ver, señorita Altamirano, ¿puede leerme por favor esta diapositiva? Teoría de la panspermia. Panspermia, que en griego significa mezcla de todas las semillas, da nombre a una antigua teoría que defiende la vida humana como proveniente del espacio exterior. Pudo llegar a nuestro planeta en alguno de los cuerpos que chocaron contra este en su primera fase de formación. A ver, señor Vizcarra, léame por favor esta diapositiva. Pros y contras de la panspermia. Existen pruebas de bacterias capaces de sobrevivir largos periodos de tiempo, incluso en el espacio. El análisis de un meteorito considerado de origen del planeta Marte tiene estructuras que podrían haber sido causadas por formas de vida microscópica. El mayor inconveniente es esta teoría es que no resuelve el problema inicial de cómo surgió la vida, sino que se limita a dar la responsabilidad del origen a otro lugar. Bueno, como pueden leer, ¿no es cierto? Esta también es una teoría bastante contradictoria porque no nos explica específicamente cómo se originó, cómo fue esa primera vida, cómo se dio origen a esa primera vida. Vean, simplemente nos indica que ciertos astros chocaron contra la Tierra y que ahí tenían ciertas condiciones o ciertas características que ayudaron a formar los primeros seres o organismos vivos. ¿Sí? Vean, básicamente, como les decía, estos elementos no están químicamente puros, sino como el anhídrido carbónico, el metano, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el agua. Vean, entonces no nos explica científicamente cómo pueden o cómo se originó la vida. A ver, señorita Sheila Loor, déme leyendo por favor esto. Para los astrobiólogos que estudian la posibilidad de la vida en otros mundos, los viajes interplanetarios no tienen por qué ser privilegio de cometas,
polvo cósmico o sondas espaciales con o sin gente dentro. No es descabellado, dice, pensar que existan o hayan existido otros cosmonautas. No alcanzo a ver, dicen, perdón. A ver, ya te amplío un poquito más. Allá Sí. afuera, ¿dónde me quedé? Allá afuera, vaqueros que viajan a lomo de asteroides, polizones que se esconden entre los dobleces de un traje espacial y hasta criaturas infelices desplazadas de sus mundos por colisiones brutales. Todas estas formas de vida diminutas podrían haber rebotado entre un planeta y otro, llevadas de aquí para allá como hojas al viento por la brutal meteorología cósmica. Vista así, la vida en la Tierra podría perfectamente provenir de Marte o viceversa, o quizás de la Luna Europa, o por qué no, de Titán, o tal vez de la espora con la chispa de la vida provino de otro lado de la nube de asteroides Oort. Esta es la teoría de la panspermia. Bueno, ¿qué nos indica esto? Que simplemente pudieron haber sido varias formas, ¿no es cierto?, que vinieron hacia la vida, no solamente de lo que son los asteroides, ¿sí? Entonces, posiblemente uno de esos fueron los orígenes de la vida. No sé si tienen alguna pregunta de aquí. ¿No? Bueno, lo básicamente de estas teorías, ¿no es cierto? La primera, la creacionista, de la generación espontánea, esa de la panspermia, de la abiogénesis o generación espontánea, que viene a ser lo mismo, ¿no es cierto? Vean, simplemente son teorías que están todavía en estudio, que no son comprobadas totalmente para llegar a una conclusión final de cuál fue el verdadero origen de los seres vivos sobre la Tierra. ¿Sí? Son teorías. Pero algunas, como les digo, son un poco descabelladas, otras ya tienen una mayor base científica, ¿no es cierto? Lo que nos ayudaría a dar cabida cierta a qué fue exactamente o qué originó la vida sobre nuestro planeta. Una situación aquí nomás quiero aclarar. Dependiendo de nuestras creencias, ¿no es cierto? Cada uno es capaz de creer lo que quiere. ¿Sí? No le puedo decir, señorita, señor, usted crea en esto, creen en los otros. ¿Sí? Ese es un tema bastante controversial, bastante complejo, especialmente cuando hablamos de la creacionista, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ese ser superior, que muchas personas creen y que otras personas no lo creen. Simplemente ahí está, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que sacar nuestra propia conclusión, nuestras propias deducciones, porque eso simplemente es una base para cada uno de nosotros sobre el origen de la vida o la existencia en nuestro planeta. En la próxima clase seguiremos con más, ¿no es cierto?, de la materia. Por favor, seguir haciendo los organizadores gráficos. Ustedes ven los temas que hemos visto: creacionismo, origen de la vida, tierra primitiva, abiogénesis. Todo eso, por favor, ya tienen que seguir realizando los organizadores gráficos y no dejarse de acumular. ¿Sí? Sin nada más que hablar, si no tienen ninguna pregunta, señores estudiantes, muy buenas tardes. Nos veremos la próxima clase. Hasta luego.